Hola a todos, antes de comenzar con el video quiero ofrecerles unas sinceras disculpas, ya que estos días no he podido trabajar y la razón es bastante simple y sencilla, creo que ya lo pueden notar incluso por el tono de mi voz. Primero, tuve que hacer un viaje muy importante que ya tenía programado y por ende tuve que descuidar el canal una semana antes para hacer todos los preparativos necesarios. Luego, en el proceso del viaje tuve que enfrentarme a un cambio climático un poco brusco a lo que estaba acostumbrado hasta ese momento, por lo que mi garganta se vio muy comprometida cuando me enfermé. Y hasta que el médico no me dijo que ya podía comenzar a grabar, pues simplemente quise evitar tener contacto con la computadora porque simplemente ver el micrófono, ver los manguas me daba ganas de hacer video inmediatamente. Y por esa razón pasé 2 semanas fuera de todo tipo de comunicaciones, también preparando el sitio en el cual me iba a establecer para comenzar a trabajar nuevamente. Dentro de poco se vienen nuevos proyectos e historias que estaré subiendo en todas mis redes sociales al mismo tiempo como ya darle inicio finalmente al segundo canal. Por el momento la información termina acá, esta parte la estaré colocando en todos y cada uno de los videos durante una semana seguida para que el mayor número de personas pueda estar informada de todo lo que está ocurriendo, así que ya saben. Sin nada más que decirles, comencemos con el video. Hoy continuaremos con el héroe legendario, es un estudiante con honores de la academia. Continuando con la historia, observamos el campo de batalla el cual estaba completamente destruido, había cráteres por todos lados y algunos estudiantes incluso se encontraban completamente sorprendidos por lo que estaban observando. Igualmente la hermana del profesor Alvin también se encontraba sorprendida dándole los primeros auxilios a su compañero, mientras que el prota y sus clones se encontraban peleando de tú a tú contra aquel demonio. El demonio, a pesar de tener mucho más poder y maestría a la hora de pelear, se encontraba siendo abrumado por el prota y sus clones. Y a pesar de los intentos del monstruo por acabar con el prota y sus clones, terminó recibiendo un corte por manos del mismo prota en uno de sus costados. Los estudiantes, observando la situación, se encontraban preguntando si acaso creían que algún día también podrían pelear de esa forma. Su compañera le dijo que no lo sabía, tal vez algún día lo puedan hacer. La hermana del profesor Alvin se encontraba observando la situación y pensaba que eso definitivamente es magia de estrellas. ¿Quién demonios era esa persona? Pero justo en ese instante, una energía oscura comenzaba a recorrer el cuerpo de la chica llamándole la atención. Al observar hacia arriba, terminó dándose cuenta de que la chica que acompañaba al prota se encontraba recitando un hechizo o conjuro oscuro. Con una mirada completamente diferente, como si estuviese siendo completamente poseída, la chica gritaba que tenía que morir, llamándolo sucio bastardo demoníaco. La hermana del profesor, al observar la situación, le gritaba al prota que se iba a ver arrastrado, así que tenía que alejarse rápidamente de aquello, llamando la atención del prota inmediatamente. El prota, observando a Chloe, se encontraba preguntándose qué era eso, mientras que esta última le gritaba que no se hacía responsable si no quedaba vivo por quedarse cerca, gritándole inmediatamente que tenía que morir y arrojando un poderoso rayo que iba dirigido directamente hacia el demonio y el prota. Observando la situación, Leo se encontraba confundido, pensando que entonces había hecho un ataque de fuego en lugar de hielo. El demonio terminó recibiendo el ataque de Chloe directamente, mientras que esta última, como una psicópata, comenzaba a gritar que esa era una llama que no se apagaba, entonces tenía que perecer en un dolor que ardería por toda la eternidad. El demonio que había recibido aquel ataque se encontraba al parecer muy tranquilo, mientras que el prota pensaba que las llamas se estaban volviendo negras. El chico le gritaba a Chloe que cancelara el hechizo rápidamente, bastante preocupado. Mientras el bastón de Chloe comenzaba a agrietarse lentamente, la chica comenzaba a decir que ese tipo merece sufrir aún más, dejándose llevar por sus emociones. A gran velocidad el prota comenzó a correr hacia donde se encontraba la chica, mientras el bastón seguía agrietándose cada vez más. A gran velocidad el prota terminó acercándose lo suficiente a la chica para utilizar su espada y hacer que la chica soltara el libro que sujetaba en su mano inmediatamente. Un rato después, Leo estaba ayudando a Chloe a aterrizar luego de aquello. La chica ahora parecía un poco confundida y sorprendida por lo que había ocurrido. Leo, llamando la atención de Chloe, le pedía a la chica que le dijera la verdad, preguntándole si acaso esa llama que no se apagaba realmente era su magia única. La chica le dijo al prota que no es así, en realidad es un hechizo que estaba en ese grimorio que el prota le había retirado anteriormente. Vemos entonces que las llamas que envolvían el cuerpo del demonio seguían allí, pero este último parecía completamente tranquilo, el demonio ni siquiera había sido afectado por aquel ataque. El prota, luego de escuchar eso, comenzaba a pensar que supo perfectamente que eran las llamas de Erebos. El demonio, saliendo de entre las llamas, parecía completamente renovado, como si todas sus heridas se hubiesen curado inmediatamente. Leo le dijo a Chloe que tenía que escucharlo atentamente, ya que lo que había utilizado la chica anteriormente era magia negra. Esta última, confundida, no se podía creer lo que estaba escuchando. El prota le dijo que sí, su grimorio era un artefacto demoníaco anteriormente. Confundida, la chica se preguntaba qué era lo que ella misma había hecho, había metido a todos en un gran problema.
Chloe seguía mencionando que ella no merecía ser una heroína después de todo, pero el prota tomándola por los hombros le pedía a la chica que reaccionara inmediatamente. Leo comenzó a decirle que tenía que escucharlo bien, ya que no hay ninguna mención de que Chubaren tuviese una maldición de anulación restante, lo que significa que Chubaren gastó todas sus maldiciones de anulación en la batalla contra el grupo de Alia. Leo le preguntó a la chica si entonces lo podía entender ahora, pues hace 30 años ellos, aunque estaban aterrorizados, nadie se rindió y peleó hasta el final. En esa pelea que para cualquier otra persona hubiese sido una pelea imposible. Ahora Leo le preguntaba a su compañera que cuál es la enseñanza de Lumene. La chica le respondió al prota al más puro estilo de los toros negros, que era superar siempre sus límites e ir mucho más allá constantemente. Ahora ambos chicos se encontraban viéndose fijamente. Leo, dándose cuenta de la situación, comenzaba a pensar que ahora lo podía entender. Por otro lado, Chloe comenzaba a pensar que siempre había admirado a esa figura a las espaldas, y es demasiado genial como para no sentir celos de él. Justo en ese momento, alguien terminaba llamando la atención de Chloe y entregándole un bastón nuevo. Era la hermana del profesor Alvin, la cual le pedía que por favor se concentrara. Leo, que se encontraba observando la situación, comenzaba a pensar que aún así, gracias a su magia, la maldición de anulación había desaparecido completamente, y ahora es el momento de terminar con esa batalla. Pero en eso, el cántico de un hechizo terminó llamando la atención de Leo, dejándolo un poco sorprendido. Era Chloe, la cual se preparaba para realizar un hechizo de hielo mientras se encontraba mentalizándose que ella también superaría sus límites y se encargaría de superarse cada vez más, y con el objetivo de no avergonzar a quien creyó en ella. Leo, observando la situación, simplemente dejó salir una ligera sonrisa mientras observaba el enorme círculo mágico que la chica estaba preparando. El prota se encontraba mencionándose que eso le parecía bastante curioso, ya que era justo igual como aquella vez, era el aura de una magia pura. Chloe seguía preguntándose mientras el prota seguía observando sus recuerdos que por qué él siempre inspira tanto valor. Ahora el prota preparado estaba listo para atacar a Chubaren, pero justo en ese instante Chubaren fue el que realizó el primer movimiento, lanzándose de frente a atacar al prota. El intercambio de ataques no se hizo esperar y el prota terminó bloqueando el primer ataque de aquel demonio, el cual se preparaba rápidamente para atacar al prota de nuevo mientras le gritaba al chico que tenía que perecer. Terminó realizando un ataque mucho más potente, el cual Leo nuevamente volvió a bloquear, aunque esta vez con un poco de dificultad. El prota se encontraba retrocediendo lentamente, pero antes de poder hacerlo, Chubaren terminó proporcionándole un fuerte puñetazo en uno de los costados al prota, golpe el cual lo mandó a volar unos cuantos metros en el aire, lanzando al prota hasta un costado y dejándolo pegado contra las ramas de un árbol. Mientras Leo hacía todo lo posible por levantarse, Chubaren le mencionaba a este que hasta allí había llegado. Hasta allí había llegado la semilla de un gran héroe, y él estaba feliz de completar la misión que se le había encomendado, colocándose justo delante de Leo. Pero antes de que Chubaren pudiera hacer cualquier cosa, Leo terminó observando un pequeño copo de nieve que flotaba justo delante de él, para luego mostrarnos cómo todo el bosque lentamente comenzaba a congelarse. Leo, confiado, comenzaba a decirle a Chubaren que los demonios como él hasta ahora no han sido rivales para ellos, ni antes ni ahora. Confundido por las palabras del chico, Chubaren le preguntaba que a qué se refería, mientras que Chloe detrás de él había preparado un círculo mágico 4 veces más grande que el anterior. Leo le dijo a Chubaren que hasta allí había llegado él, pues ese era su final. Chloe comenzó a pensar que ella, que ahora pudo completar su magia única, simplemente se lo debía a una sola persona, a Leo. Con una gran sonrisa en su rostro, la chica seguía pensando en Leo y en todo lo que éste le había ayudado. Ahora es momento de utilizar su magia única, Mundo de Hielo. Todo lo que se encontraba rodeado por el hechizo de Chloe comenzaba a convertirse en témpanos de hielo, incluso el suelo se congelaba completamente. Y allí el demonio permanecía completamente congelado, mientras que el prota lo observaba fijamente y se preparaba para destruirlo. Con tan solo tocarlo ligeramente con su dedo, el hielo comenzaba a agrietarse lentamente, mientras que la energía del demonio se escapaba del interior de aquel témpano de hielo. Leo se encontraba observando esto, y algo terminó llamándole la atención. Allí, en el suelo, cerca de Leo y del demonio, un grimorio se encontraba emanando energía demoníaca. Leo, utilizando su aura de fuego, rápidamente decidió atravesar aquel grimorio, el cual, de manera extraordinaria, terminó desprendiendo sangre de su interior. Leo, mientras lo destruía, pensaba que esa era una máquina de hechicería. Varias notificaciones terminaron apareciendo delante del chico. El logro había sido completado: rescatar a los estudiantes de primer año que se encontraban en una crisis. La recompensa sería entregada al final. Otro logro había sido completado: exterminar a Chubaren. Leo, observando a su compañera, le dijo a la chica que ese había sido un increíble hechizo original, mientras que esta última se sonrojaba por las palabras del chico.
Ensangrentado, Leo le sonreía y le mencionaba que jamás podría intentar imitar la hechicería de campo. Avergonzada, Chloe le dijo a Leo que estaba pensando en contarle todo a la escuela sobre lo que había hecho, y podría ser expulsada por algo como eso. Leo le dijo a la chica que no hay forma de que expulsen a un cadete a héroe como ella, pues se convertiría en un héroe y eso él lo podía garantizar. Los chicos atrapados en aquel reino del héroe comenzaban a decir que eso había sido increíble, pues ambos fueron realmente increíbles y parecían verdaderos héroes ante sus ojos. Chloe se encontraba en silencio observándolos, mientras que Leo comenzaba a mencionar que ellos también lo habían hecho muy bien. Chloe le acercaba el bastón a la hermana del profesor Alvin y le agradecía a este por haberle prestado su bastón, ya que sin él no habrían podido ganar. Antes de que pudiera entregarle el bastón de vuelta, la chica lo dejó en sus manos y le dijo que debería de quedárselo ella. La chica espadachina comenzaba a mencionar que era cierto, pues ellos les habían salvado la vida después de todo, así que tenían que tomar su espada también, entregándosela a Leo, su espada y sus guantes, agradeciéndole al chico por todo lo que habían hecho por ellos. Otro de los chicos también le terminó entregando un colgante al prota. Un rato después, otra persona venía acercándose a gran velocidad, mencionando que por allí debían de haber algunos sobrevivientes. Era un joven profesor Alvin, el cual preocupado venía gritando el nombre de su hermana. La chica se dio cuenta de que Alvin se encontraba allí. Chloe, observándolo, comenzaba a preguntar si acaso ese no es el profesor Alvin, parece que tenía su misma edad en ese entonces. Leo le dijo a la chica que bueno, después de todo eso fue hace 30 años atrás. El profesor Alvin le preguntaba a su hermana si acaso se encontraba herida, a lo que la chica le dijo que el equipo de rescate la había protegido. Y era cierto, también había conocido a alguien igual a él. El sistema notificaba lo siguiente: misión completada, el mundo de Alvin, prólogo, incidente de Shermunder había sido completado. Chloe comenzaba a pensar que gracias a todos por estar vivos, aunque ella sabía perfectamente lo que les había pasado. Alia le dijo a su hermano que ellos se encontraban por allí, pero cuando observaron a donde se encontraba el prota y Chloe, los chicos habían desaparecido, causando que ésta preguntara que a dónde habían ido. Chloe y el prota, que se encontraban en un espacio separado, se encontraban dándose cuenta de la situación. Chloe mencionaba que al parecer el mundo del héroe estaba a punto de colapsar. Delante de Leo una notificación terminó apareciendo. Como recompensa por el ataque, Leo había recibido recuerdos. Pero un rato después, Leo terminó abriendo sus ojos y se había despertado en otra habitación, preguntándose en dónde se encontraba. Alguien que se encontraba esperando a que el chico despertara le preguntaba si acaso se encontraba despierto y bien. Era nada más y nada menos que el profesor Alvin. El profesor se encontraba en silencio, pero luego terminó llamando la atención de Leo. Le agradecía a este por haberla salvado. Además, el profesor le pedía que le dijera también a la señorita Mueller que también estaba agradecido con ella, ya que esta última estaba al lado del prota en otra camilla completamente inconsciente. El profesor Alvin decidió retirarse luego de eso, dejando al prota solo por unos momentos, pero al llegar a la puerta terminó encontrándose de frente con el director. El prota, que se dio cuenta que el director venía entrando a la habitación, inmediatamente terminó levantándose de su cama para saludarlo con respeto, pero el director le dijo que no tenía que levantarse, ya que solamente tenía que tomarse las cosas con calma. El director le preguntó al prota que cómo se encontraba, a lo que el chico le dijo que bueno, se sentía bien de cierta manera. Fue entonces cuando el interrogatorio comenzó. El director, tomando asiento, le preguntó al prota qué era lo que había pasado allí. ¿Y acaso tenía algo que ver con el libro negro de hechizos que Chloe había tomado por casualidad? El prota le preguntaba al director que cómo lo había descubierto. El director le dijo al prota que antes de llegar allí había confirmado que el estudiante Ryu había comprado el catalizador de invocadora a la misma persona, en el mismo lugar donde Chloe había comprado su libro de hechizos. Leo le dijo que lo podía entender, entonces el libro negro de hechizos era otra máquina de hechicería. Nos comienzan a hablar sobre las máquinas de hechicería. Fragmentos de Erebos. Y son fragmentos de Erebos que se han convertido en objetos. Leo comenzaba a pensar que sirven como armas poderosas en manos de los demonios, pero si los utilizan otras razas, poco a poco pierden la cordura. Fue entonces que Leo comenzó a decirle al director que entonces era momento de contarle toda la historia, todo lo que había ocurrido en el mundo del héroe. Luego de escuchar todo eso, el director le dijo que entonces eso fue lo que había ocurrido y le preguntó al prota si acaso la máquina de hechicería fue la que influyó en el mundo del héroe. Leo le dijo que dado que la mazmorra del héroe volvió a la normalidad tan pronto como la máquina de hechicería fue destruida, entonces era bastante probable. Chloe terminó despertando bastante asustada al darse cuenta que en la habitación se encontraba el director Kalian. El director le pidió a la chica que se lo tomara con calma y se quedara tranquila. En ese momento el hombre hizo pasar a su asistente Elena. El director anunciaba que tenía algo que preguntarles ya que ambos se encontraban despiertos ahora. Elena traía consigo algunos objetos.
Al descubrirlos, observamos que eran las recompensas que los estudiantes que habían salvado el prota y Chloe habían entregado a los chicos como medio de agradecimiento. Ambos se encontraban confundidos preguntando qué era eso. El director le pidió a los chicos que le dieran una explicación, mientras que Chloe sujetaba el bastón que Alia le había entregado en el mundo del héroe. Chloe, confundida, comenzaba a decir que ese es el bastón de Alia. El director comenzaba a decir que es una recompensa imposible, entonces ¿cómo se le otorgó una recompensa que no debería de existir? Leo comenzaba a pensar que por esa reacción al parecer Chloe no recibió ninguna otra recompensa. Y al igual que en el examen de ingreso, incluso en ese incidente de Shermunder, las recompensas de ataque no existen en el mundo de los héroes de héroes vivos. Y esa es la regla, la recompensa está relacionada con el que dio origen al mundo del héroe. Y esa regla al parecer por el prota no había sido aplicada en 2 oportunidades, pero ahora se preguntaba el por qué, ya que la recompensa del ataque fue la promesa del rey de las hadas. ¿Y por qué? Porque esa vez solamente él había recibido otra cosa una vez. Leo comenzó a decir que sí, es una recompensa por el ataque. El director, observando al prota confundido, le preguntaba si acaso estaba diciendo que había recibido una recompensa del ataque del mundo del héroe de Albi. Leo le dijo que sí, se suponía que la anomalía ocurrió porque el mundo del héroe terminó convirtiéndose en una mazmorra. Leo pensó que por ahora debe de inventar una excusa para salir de esa situación. El director comenzaba a decir que aunque parecía que la señorita Mueller no sabía nada al respecto, porque solamente al prota le dieron la recompensa. Chloe comenzaba a preguntar si acaso no había sido porque Leo fue el que más contribuyó al éxito de aquella misión, y ella cree que hay una gran diferencia entre si existe o no la recompensa dependiendo de la contribución. Luego de escuchar eso, el director dijo que entonces lo podía entender, entendía y tenían que investigar el fenómeno en secreto después de todo. Y los recuerdos o recompensas en este caso serían devueltos a las familias de los pertenecientes después de la investigación. Así que eso es todo por el momento. Además, tenían que mantener en secreto todo sobre la máquina de hechicería mientras se preparaban para retirarse de aquella habitación. Chloe preguntaba el porqué de esto, pero ella había sido, pero inmediatamente el director la interrumpió mientras hacía sonar su garganta. El director, con una voz seria, comenzaba a decir que no todos los enemigos vienen de afuera, colocando una gran sonrisa para ambos chicos, los cuales quedaron un poco sorprendidos ante esta afirmación. El director les dijo que de verdad hicieron un gran trabajo los dos, así que tenían que descansar bien. Luego de que se quedaran solos, Chloe terminó llamando la atención de Leo. La chica nerviosa le dijo al prota que había algo que a ella le gustaría decirle, mientras que Leo se encontraba un poco confundido por la actitud de la chica. Sonrojada, Chloe comenzaba a decirle a Leo, pero en ese momento, antes de que ella pudiera decir algo más, los compañeros de los chicos terminaron entrando a la habitación. El director, que había llegado detrás de los chicos, terminó llamando la atención de los cadetes a Héroe. El director le dijo a los chicos que tendrían una fiesta al día siguiente por la noche, y si no tienen ropa formal sería una buena idea ir a visitar la ciudad Lumene con anticipación. Además, es bueno ver a todos los jóvenes juntos en un solo sitio. Los chicos confundidos preguntaban si de verdad habría una fiesta. Tiempo después nos encontramos en dicha fiesta, donde comenzaron a anunciar que esa fiesta era para celebrar a los de primer año que lograron sobrevivir a su primer examen parcial en Lumene. Los primeros valientes guerreros estaban haciendo su entrada justo en ese momento. Tenían que ver a los primeros invitados distinguidos que los habían honrado con su presencia esa noche. Carl, que había entrado junto a otra persona, comenzaba a decir si acaso esa es la recompensa por los que lograron sobrevivir al parcial contra el muro de la angustia. Su compañero también mencionaba que la Academia Lumene podría ser demasiado fácil para ellos después de todo. En la fiesta, la mayoría de los presentes se encontraban hablando entre ellos y disfrutando de la comida y la bebida gratis. Principalmente Carl y su compañero, el cual preguntaba que por qué solamente faltaba gente de su clase. El otro chico mencionaba que Lumene no permite a los que llegan tarde, pero en ese momento algo llamaba la atención del chico, mencionando que justo cuando lo decían, comenzaban a anunciar que otro par de héroes estaban haciendo su entrada. Era nada más y nada menos que Lena Carven y Eliana Lande de la clase 5. Observando a las chicas, comenzaron a decir que estas realmente eran muy hermosas. Incluso Carl y su compañero que se encontraban comiendo quedaron boquiabiertos al observarlas. Carl comenzaba a decir que se veían súper geniales las dos. Eliana, al llegar a la mesa donde se encontraba Carl a carcajadas, le preguntaba al chico si acaso se había robado el smoking de su papá o algo parecido. Carl comenzó a decir que se odiaba a sí mismo por haberse puesto nervioso hace un momento atrás. El presentador comenzaba a decir que ahora es momento de continuar con el orgullo del Imperio Lordrem. Los hermanos Llewellyn estaban entrando justo en ese momento.
Las chicas, al observar a Abad, comenzaron a derretirse por este pidiendo que él fuera su escolta durante toda la noche. Observándolos, Carl comenzaba a mencionar que ella sí es una princesa, realmente es una verdadera princesa. Pero mientras todos se encontraban encariñados con la chica y con Abad, esta última simplemente le sacaba la lengua y le hacía un poco de burla a sus compañeros. Eliana comenzaba a decir que la gente del Imperio Lorden los estaba rodeando en tan solo un instante, no era nada nuevo, pero sin lugar a dudas son de alto rango. El presentador, sonrojado, comenzaba a mencionar que finalmente un hombre y una mujer estaban entrando como pareja. Eran Celia de Serdinger y Leo Plop, estaban haciendo su entrada en conjunto. Celia le preguntaba a su primo que por qué le tocaba entrar junto a él, a lo que Leo le dijo que bueno, preguntándole si acaso eso no estaba bien. La mayoría de los de la clase 5 que se encontraban allí comenzaban a gritar que ese es su representante de clase. Otros de los presentes preguntaban quién era ese representante de clase. Acá nos hacen la presentación honorífica de Leo, el número 1, el que llevaría a Lumene por el camino correcto. Carl comenzaba a decir que Leo es el orgullo de la clase 5 después de todo. Eliana mencionaba que también es el mejor representante de todos. En ese momento alguien llamaba la atención de todos los presentes, utilizando su mirada intensa hizo que todos los estudiantes presentes en aquel salón se quedaran en silencio. La profesora llamaba la atención de todos, preguntándoles si acaso estaban disfrutando de la fiesta. Todo mundo se quedaba de piedra mientras que los estudiantes comenzaban a gritar que se estaban divirtiendo muchísimo, aunque por supuesto estaban haciéndolo bajo amenaza. Algunos estudiantes se miraban entre sí y lo sabían perfectamente. Si no respondían de manera adecuada, la profesora esta puede perder el control otra vez. La profesora comenzaba a decirles que se alegraba de saber que estaban divirtiéndose tanto. Ahora les pedía a todos que escucharan mientras seguían disfrutando de la fiesta, pues iban a anunciar los resultados de los exámenes parciales que habían tenido recientemente. Carl preguntaba si de verdad creían que podrían disfrutarlo ahora, se encontraba un poco deprimido. Mientras que todos los demás se encontraban enfocándose en el prota y lo hacían ver como si de verdad había sido un niño prodigio y el que se encontraba sobrando en todo eso, ya que literalmente el prota cargó con toda la clase en sus hombros. La profesora, por otro lado, llamaba la atención de los presentes y mencionaba que se esperaba esa reacción de todos. Y es por esa misma razón que solamente iban a anunciar a los 3 primeros lugares de cada especialidad. Ahora pueden estar completamente tranquilos, ya que el resto será notificado por su profesor principal al día siguiente, y los profesores de cada especialidad lo iban a anunciar ahora mismo. Muchos estudiantes al escuchar esto se sintieron bastante relajados ya que no tenían que hacer públicas sus notas y calificaciones. El primer profesor en levantarse fue el caballero glacial Ian Eladiun. El profesor comenzaba a decirle a todos que habían trabajado duro para hacer su primer examen parcial. Y ahora diría los nombres en orden, empezando por el primer lugar en la especialidad de caballeros. Inmediatamente en la pantalla aparecieron los nombres de los estudiantes. El primer lugar era ocupado por Celia Serdinger. El segundo lugar era ocupado por Duran Miora. Y el tercer lugar era ocupado por Shen Xia. Celia, observando esto, se encontraba confundida preguntándose por qué Leo de verdad no estaba entre los 3 primeros lugares, mientras que el prota permanecía completamente relajado. El siguiente fue el profesor de magia, que estaba a punto de mostrar y revelar los nombres de los mejores estudiantes. Allí se encontraba encabezando esta lista Abad Llewellyn, seguido por su hermana Chelsea Llewellyn, y por supuesto venía de tercero Emio Luchan. Chelsea le preguntaba al prota que por qué no se encontraba en esa, a lo que Leo le dijo que ese tipo de cosas pueden pasar. Observando la situación, Carl mencionaba que era raro que no estuviese allí, pero ¿por qué Chloe tampoco aparecía? Celia se encontraba observando a Chloe de reojo, la cual permanecía en silencio aunque se veía un poco preocupada, pero la chica intentaba mantener una sonrisa a pesar de todo. El profesor pensó que desde que se reveló el libro de los hechizos tuvieron que poner un 0 en el examen práctico. El profesor seguía pensando que la señorita Mueller, la pasión de la academia como maga que había demostrado hasta que terminaron de pasar todos esos sucesos tenía que seguir ocultándolo. Vemos entonces al profesor de la clase 1, el cual terminó levantándose y comenzaba a gritar que en su corazón el primer lugar para la especialización de magia siempre la tendría la señorita Chloe. El profesor del prota le pedía a su compañero que se sentara y se callara. El profesor de magia, dándose cuenta de que todos pensaban lo mismo, simplemente colocó una ligera sonrisa sin decir nada más. Chloe, por otro lado, simplemente colocaba una sonrisa mientras que Celia se encontraba consolándola, mencionándole a la chica que todo estaba bien. Ahora, la profesora de invocación comenzaba a decirle a los novatos de la especialidad de invocación que también esperaba mucho de ellos para el próximo semestre. Uno de los estudiantes NPC Simp comenzaba a decir que se convertiría en una de las invocaciones de la profesora, a lo que la profesora le gritaba que eso le emocionaba mucho más. La profesora mencionaba a los siguientes estudiantes. El primero era Tairin, el segundo era Elisa Hergins,
y el tercero era Jurdun Loosen. Celia, observando la situación, seguía pensando que el nombre de Leo tampoco aparece allí. Ahora todos se dieron cuenta de que Leo no aparecía en ningún lado. La profesora que se encontraba dando los resultados le preguntaba a todos los presentes si acaso todos se estaban divirtiendo. Y por último, iban a anunciar al mejor puntaje del parcial, el representante del año. Y el estudiante que obtuvo el primer lugar en el examen parcial y sería el representante del próximo año es nada más y nada menos que Leo Plop, mencionándole al chico que tenía que seguir con el buen trabajo. La mayoría de los estudiantes comenzaron a hablar entre ellos, mientras que otros muchos comenzaron a festejar de que el prota siguiese siendo el representante. Aunque, como siempre, un estudiante terminó alzando su mano y le mencionaba a la profesora que tenía una ocasión. Preguntó que cómo era posible que Leo sea el representante del próximo año en lugar de los mejores estudiantes, cuando no había entrado ni siquiera en los 3 primeros lugares de ninguna de las especialidades. El chico es Emio Luchan, el cual pertenece a la especialidad de magia. Como nota especial, ocupa el tercer puesto en la práctica de la especialización de magia. El prota pensaba que eso era cierto, porque había sido escogido él nuevamente. La profesora, algo nerviosa, comenzaba a mencionar que en realidad hay una buena razón detrás de todo eso. Mientras seguía nerviosa, la personalidad explosiva de la profesora se hizo presente una vez más, gritándole a todos los estudiantes que eran un montón de hijos de P. Mientras los maldecía, seguía mencionando que solamente lo iba a explicar una sola vez, así que tenían que metérselo bien por los oídos, preguntándole a todos los estudiantes si acaso lo estaban entendiendo, preguntando también si acaso habían sido criados en un establo. El profesor de la clase 5, observando la situación, comenzaba a preguntar si acaso estaba poseída por algún tipo de fantasma esa vez, ya que siempre es divertido verla de esa manera. El profesor de la clase 1 mencionaba que estaba completamente de acuerdo con su compañero. La profesora mencionaba que primero que nada un estudiante que cuenta con una doble especialidad no cuenta en el ranking de una sola especialidad, y no puede competir completamente debido a la naturaleza de una doble clase. Ahora tenían que pensar en un caballero mágico. Su habilidad con el aura es mucho más débil que la de un caballero puro, y su magia es mucho más débil que la de un mago. Pero cuando esas dos habilidades se combinan, crean una gran sinergia. Además, la puntuación de Leo en el examen práctico conjunto de estudios heroicos y combate, la profesora fue interrumpida por el estudiante en ese momento. Nervioso, el chico mencionaba que era mucho más alta entre los estudiantes de primer año, pero en los exámenes prácticos conjuntos debe de ser diferente, ¿no? La profesora, enojada, preguntaba si acaso no hubieron otros estudiantes que también sacaron el puntaje más alto. Y en el examen, en realidad, el prota fue el único que logró exterminar a Chubaren, dejando a todos los estudiantes completamente sorprendidos por lo que estaban escuchando, y causando que la atención una vez más fuera completamente dirigida hacia el prota. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y recuerden, mi nombre es Peguito, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.